A ver, senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, la pregunta es, para lograr desactivar este paro, el gobierno demoró 6 días, un poco más, tuvimos lo que usted dice, 7 días, tuvimos desabastecimiento, tuvimos carreteras parcialmente bloqueadas, ellos dicen que estaban por la berma, pero en algunos casos también estuvieron en las totalmente bloqueadas. Murió una persona producto de un atropello en las circunstancias propias, ¿no es cierto?, de este tipo de conflicto, y el gobierno tenía las querellas listas para aplicar, ¿no es cierto?, lo que es la ley y en definitiva encauzar a los convocantes por ley de seguridad interior del Estado, y eso no se hizo. Entonces yo quisiera saber, ¿qué se acordó? ¿Cuál es la letra chica de este acuerdo que finalmente logra destrabar este conflicto para partir conversando, senador? Mire, la verdad que lo que sale en el texto es una cosa que tiene que ver con que van a seguir empujando las leyes al Congreso, que tiene que ver con una mesa que se constituye para ir viendo cómo se aplican las distintas medidas que han planteado, en fin. Pero yo creo que es algo que no ha terminado de explicarse. Primero, en su origen, no está claro cómo se generó esto y por qué es un movimiento político más que gremial, yo insisto en eso. ¿Qué rol jugó el gobierno? ¿Con quiénes conversó el gobierno? ¿O con quién conversó de los camioneros? Porque la verdad que el hecho de haber levantado 13 leyes como las banderas principales es algo bastante, algunas que eran de la plataforma del gobierno de hace rato. Es algo difícil de entender. Aquí el tema tributario hasta el momento no se ha presentado como parte de un acuerdo. Podría ser parte de ese acuerdo. El ministro tiene que entregar en el curso de este mes, el compromiso, un informe sobre lo que va a ocurrir con el conjunto de las franquicias tributarias. Perdón, senador, eso ¿Sí? Es un estudio que encargó al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE, tengo entendido, ¿no? Fundamentalmente a la OCDE, y no lo conocemos, no conocemos su alcance, parece que es gente seria la que lo hizo. Nosotros tratamos de que hubiera una contraparte de ese estudio a nivel nacional. Jorrata había hecho este estudio el año 2016 y le insistimos al ministro que era importante que hubiera alguien de Chile que lo estudiara y por qué no se actualizaban los datos que tenía Jorrata del estudio hace tiempo, porque el 80% de estas franquicias tributarias van a los sectores de más altos ingresos en Chile. Sí. Entonces nosotros queríamos verlo cada uno de ellos. La mayor parte de las franquicias son del mercado capital en todo caso. Sí, senador, pero para cerrar entonces, ¿qué es lo que se aprobó? Porque lo que se está diciendo que un camión quemado, ¿no es cierto?, va a tener el chofer o el dueño del camión, hablemoslo así, la posibilidad que se le devuelva el diferencial entre lo que cubre la compañía de seguro, ¿verdad?, y lo que tendría que cubrir el dueño del camión. Eso por un lado. Hay todo un tema con el tema del lucro cesante y todo esto, ojo que hay que decirlo, es financiado con la plata de todos los chilenos y chilenas. Entonces quiero saber cuál es el acuerdo donde ustedes también tienen que jugar un ¿Cómo rol? lo vamos a saber? Porque no se sabe. Queremos saber la letra chica, senador, de este acuerdo. Todas esas materias, hasta donde yo entiendo, tienen que ser por ley y por lo tanto tendrán que presentar un proyecto al Parlamento y ahí nos van a presentar un poco. O sea, ¿cuál es la situación hoy día con los 400 personas que tuvieron daños visuales a partir de los movimientos de octubre? O sea, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Las casas que se han quemado, distintas situaciones. Entonces, que ahora aparezca este beneficio directo solo a los camioneros, estamos esperando qué proyecto de ley se nos van a presentar. ¿Ustedes no lo aprobarían, senador? Si solo fuera hacia los camioneros, a ver, para explicarnos, si esto fuera aplicable, como dice usted, a los que perdieron un ojo, a las personas que fueron víctimas de una bala loca, o las casas quemadas, por ejemplo, en Lanalhue. Estoy poniendo algunos ejemplos. ¿Ustedes aprobarían una propuesta así, si es que se extiende o no? A ver, para entenderlo. O sea, si hay una medida general reparatoria de un conjunto de situaciones que han ocurrido, eso habría que evaluarlo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se pretende financiar? ¿Quiénes serían los beneficiarios? Pero la verdad que lo discriminatorio aquí, que se plantea como solución a un conflicto solo para un sector, sin decir nada en qué va a consistir y cómo se va a procesar. Esto tiene que llegar al Parlamento, Mónica, por lo tanto, ahí se debe conocer a través de eso. Hay un fondo que se crea en el presupuesto nacional, hay un fondo para compensar daños en la zona de la Araucanía, pero un fondo muy pequeño que en ningún caso que creo que sea parte de esta solución. Sí, me gustaría ir con Alejandra Matus. Sí, senador, yo no quiero cambiar de tema. Han estado discutiendo distintos sectores sobre eventuales candidaturas presidenciales y pareciera que con esta discusión se pone en segundo plano el plebiscito de octubre.
el gobierno ha señalado, todavía hay una puerta abierta para que el plebiscito se suspenda si es que hubiera un acuerdo político que lo solicitara, sobre todo por el aumento de contagios que, dadas las condiciones actuales, y muchos expertos lo señalan, es esperable que aumenten. Mi pregunta es, ¿usted está preocupado de ese tema? ¿Cuál va a ser su planteamiento o el de su partido respecto a la necesidad de que se haga el plebiscito a toda costa, o están dispuestos a suspenderlo? Quisiera saber su pensamiento sobre eso. Mire, Alejandra, nosotros tenemos claro, el plebiscito se hace. El plebiscito es un mandato constitucional, o sea, fue un acuerdo constitucional, no solo legal, constitucional, y tiene una fecha determinada y ciertas características, y eso se tiene que hacer. Se están discutiendo leyes más bien para la participación, para los cupos de pueblos indígenas, pueblos originarios, otras cosas se están discutiendo. No se ha hablado en el Congreso de trasladar. Si hubiera una situación muy extrema y especial, habría que evaluarla en su mérito, pero hoy día eso no hay elementos que lo indiquen. Y como usted bien dice, nosotros creemos que el problema hoy día es lo que está viviendo la gente, que básicamente que la pandemia sigue afectando a muchas familias y está creciendo mucho en algunos lados, pero dentro de situaciones que se puede llevar adelante un plebiscito. Y por otro lado, creemos que la protección social todavía nosotros todavía no sabemos cuántas familias están cubiertas. El presidente dijo 14 millones de personas. Hemos pedido una y otra vez los antecedentes. ¿Cuántas cubrió cada uno de los programas? No lo sabemos. Las pymes vemos que la cobertura y el apoyo público es limitado. Y el plebiscito, estos son los desafíos que hoy día tenemos. En esto tenemos que trabajar políticamente, trabajar el plebiscito, y se están haciendo muchas cosas en estas tres dimensiones. Senador, le pregunto sobre dos medidas concretas. ¿Se ha pensado alguna medida para garantizar el derecho a sufragio a las personas contagiadas, que el gobierno ha dicho que no pueden votar? Esa es una medida. Y la otra medida es declarar el plebiscito actividad esencial para que haya o no haya cuarentena, las personas puedan votar. Porque también puede ser que por secretaría se dice, bueno, las personas contagiadas no votan, las comunas en cuarentena tampoco pueden ir a votar las personas, porque no es una actividad esencial de las consideradas hoy día. Se puede ir al supermercado, pero hasta ahora no hay permiso establecido para ir a votar, ni tampoco parece que se estén tomando las medidas suficientes para garantizar la seguridad en los lugares de votación. Mire, respecto al tema de la cuarentena y el derecho a voto, eso está resuelto. O sea, todos tienen que votar, tienen la posibilidad de ir a votar, no va a haber restricciones de ese tipo. Respecto a las personas contagiadas, hasta el momento no se ha encontrado una solución. Son alrededor de 15.000 personas las que se estiman. Hay otras personas que por distintas razones en la sociedad... Pero una persona que se le niegue su derecho a voto es una persona que pierde su derecho. Efectivamente, no eso pasa normalmente con personas que están presas y no condenadas. En fin, hay un conjunto de realidades. Y en eso estamos buscando soluciones. Hay un par de proyectos de ley buscando facilitar que eso ocurra. Sin embargo, lo que es cuarentena... El sistema de correos tiene una fórmula que usa para los votantes en el extranjero que se podría usar. Bueno, sobre eso hay distintas observaciones en nuestro sistema de correo y las limitaciones que eso tiene para aplicarlo en este caso, porque también hay riesgo en esto, hay riesgos de fraude, de distintas cosas, pero es una cantidad bastante limitada de personas. Es un tema que estamos enfrentando, estamos trabajando, pero es una cantidad limitada de personas, y es cierto que una persona importa, pero lo importante ahora es la organización misma del proceso. Senador, la locomoción, creemos que es fundamental que haya locomoción todo el día y Senador Montes, la organización que el CERVEL haga de los lugares donde se vota también es importante, y el CERVEL se demoró bastante en entrar en acción. Perdón que lo interrumpa, es que nos va quedando poco tiempo. Mónica tiene una pregunta y a mí me gustaría también quedarme con un tiempito. Sí, con senador, una pregunta. El último informe epidemiológico habla de... Estamos al borde de los 16.000 muertos, una cifra absolutamente estremecedora, que yo creo que la sociedad no ha tomado conciencia de aquello. Ayer fueron reprimidos brutalmente personal de salud en Plaza de la Dignidad. ¿Qué se está esperando después de que sabemos cómo está de estresado, cómo está de sobrepasado un sistema de salud, cuando nosotros tenemos, mientras los demás países de la OCDE tienen una inversión de $3.000 per cápita, ¿no? Nosotros tenemos 2.000 y 1.000... solamente 1.000 vienen del Estado. O sea, es un sistema de salud muy, muy, muy contrañido, muy necesitado, muy precario. ¿Qué estamos esperando para
subirles el sueldo al personal de salud, entregarle beneficios, ya que hablamos de subida de sueldos para carabineros por funciones críticas. Estábamos hablando recién con el expresidente Lago de las funciones críticas. ¿Qué estamos esperando? No viven de aplauso. Sus licencias por enfermedad están siendo de verdad cuestionadas. ¿Qué espera el Congreso para tomar mano, reforzar el sistema de salud y pensar en que ellos necesitan urgentemente que se les dé una mano? Lo que pasa es que usted plantea temas de plazos más cortos y temas de plazos que requieren más tiempo. En concreto, yo creo que tenemos que ver cómo desarrollamos una acción respecto a lo sanitario más consistente, que tiene que ver, por ejemplo, lo que más bronca provocó fue que a los carabineros se les incrementó 20% y al personal de salud no, sí, una adicional de ingreso. Bueno, pero hoy día, Mónica, la historia de Chile es clarísima. Nuestro potencial principal está en las comunas, está en la atención primaria, está en las organizaciones comunitarias, en la iglesia de las comunas. Y desgraciadamente este gobierno y probablemente otros también no han entendido que esa es la fuerza preventiva principal antes de enfermarse, cuidarse. Y ahora también, porque el tema del rebrote es un riesgo real. Entonces tenemos que desarrollar una campaña mucho más eficaz que la que hicimos para el cólera y la que hicimos en la historia respecto a la mortalidad infantil o los temas materno-infantil. Hay una capacidad de la sociedad que no se ha usado, que no se ha movilizado. Y algunos alcaldes lo han hecho, pero han sido por iniciativa de los alcaldes, no por un enfoque global. La trazabilidad, que es el otro problema, y que usted lo menciona. ¿Por qué las personas no están diciendo con quién ha hablado entre medio? Porque hay un riesgo de que esas personas tengan una sanción en su lugar de trabajo al mencionarla, porque al personal de salud, la Superintendencia de Seguridad Social dijo que cuando contraían COVID tenía que tratarse como enfermedad laboral, pero hoy día hay una fuerte presión sobre la Superintendencia para que se eche abajo esa norma, y que tiene que haber una demostración de parte de la persona que lo adquiere y no tiene que haber una demostración de la organización pública para hacerlo. Entonces, efectivamente, ahí hay algo que hay que superar, que hay que fortalecer. La trazabilidad tiene que aumentar a partir de una movilización de nuestra capacidad local. Respecto a los funcionarios, nosotros ya pedimos. El Parlamento en esto, Mónica, no tiene iniciativa, tiene que proponer, pero no tiene iniciativa legal respecto a remuneraciones. Estamos en emergencia, esto ya se pidió en una senador. sesión especial que hubo para estos efectos. Estamos en emergencia, se pueden saltar algunos trámites, como se hizo para el retiro del 10%. Mónica, usted, el tema de... Bueno, pero no se ría, contéstale a la Mónica, pues. No, es que no llegar y decir que nosotros presentemos una ley que sube las remuneraciones, porque hay mandatos expresos de la Constitución y de todo que no podemos hacer eso. Lo que está diciendo Mónica es que ¿por qué no se pone eso a través de un artículo especial transitorio en la Constitución? Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué no vamos donde el presidente? Varios parlamentarios le dicen, presidente, hay que hacer esto. O sea, estamos en emergencia. Está bien. Se ha hecho en sesiones especiales, se le han planteado a los ministros de Salud, se le han planteado al ministro de Hacienda en distintos momentos, y con lo que ocurrió con Carabineros, que se le aumenta la remuneración producto después de todo el fraude de Carabineros. ¿Cómo? Después de todo el fraude de Carabineros. Hay un punto. Y Mónica, el fraude a mí me tocó directamente enfrentarlo y le podría decir cómo fue, que es bien distinto a otros casos, pero esto fue peor todavía, porque fue por un recorte a los sueldos de los propios carabineros. Esto no fue de otros lados, esto es una cosa increíble. El país no sabe exactamente cómo fue, pero se les daban ciertos cupos y solamente usaban algunos y el resto se lo distribuían. Bueno, se nos fue rápidamente el tiempo y tenemos que cerrar el programa. Solamente, bueno, usted en el diario Mercurio dice que no quiere entrar en la discusión presidencial, que no está en ese momento, que prefiere concentrarse en el plebiscito, así que no voy a ser majadero de llevarlo y preguntarle otra vez si piensa ser candidato para que me conteste lo mismo. Pero sí, me gustaría una pregunta con respuesta cerrada. Mahmoud Alewi hoy día en el diario Mercurio dice: la izquierda debe tener una primaria amplia que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista. Es la posición que toma Mahmoud Alewi, diciendo que nos tenemos que unir todos quienes queremos, dice él, que la derecha no gobierne un siguiente periodo. ¿Usted cree que efectivamente eso debe ser así, sí o no? ¿Primaria amplia? O sea, yo quisiera que eso fuera así. Y quisiera que se construyan las condiciones para primaria amplia, no solo para candidatos presidenciales, tenemos que elegir constituyentes, tenemos que elegir alcaldes, elegir gobernadores. Se requiere una unidad. Para hacer cambios se requiere una amplia mayoría, una amplia unidad. Y todo lo que usted señala, ojalá fuera posible y ojalá que lo lográramos. Ojalá. Ese es el desafío.